Muy pero muy buenas tardes. El día de hoy voy a exponer o a presentar mi maqueta de las partes corticales y subcorticales del cerebro, o parte interna o externa, mandada por la licenciada Ruth Lord, dada la materia de bases biológicas del comportamiento de la carrera de psicología primer semestre de la Universidad Técnica de Manabí. A continuación, para empezar, voy a hablar sobre la parte externa. Voy a empezar por el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se dice que es el que mayor tamaño tiene, se encuentra en la parte delantera del cerebro, detrás de la frente. Regula la memoria funcional y el lenguaje. Además, es la parte del cerebro que trabaja a partir del pensamiento consciente. Para seguir, vamos a hablar del lóbulo occipital, que es el que encontramos en la parte de aquí. El lóbulo occipital se sitúa en la área posterior de la corteza cerebral de la parte del cerebro. Este procesa los datos visuales, puesto allí se localiza la corteza visual. Para seguir, vamos a hablar sobre el lóbulo temporal, que es el que encontramos en la parte de aquí. El lóbulo temporal está ubicado en la lateral inferior del encéfalo, a la altura de los oídos. Se encarga de percibir y reconocer los estímulos auditivos y vinculados a la memoria. Para finalizar con la parte externa, vamos a hablar del último lóbulo, que es el lóbulo parietal, el que encontramos en la parte de aquí. El lóbulo parietal se ocupa en la zona baja del hueso parietal, ubicado en el centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal. Detrás del lóbulo frontal regula los datos recibidos a partir de los estímulos del sentido del tacto. Por ejemplo, la percepción del olor, una caricia agradable o la sensación del frío. Aquí terminamos con la parte externa del cerebro. A continuación vamos a hablar sobre la parte interna del cerebro. Para empezar, vamos a hablar del telencéfalo. El telencéfalo es la estructura cerebral que se encuentra situada por la parte delantera y sobre el diencéfalo. Su papel importante es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales. Siguiendo por el diencéfalo. El diencéfalo está en el centro del cerebro. Su función es transmitir información sensorial sobre las diferentes partes del sistema nervioso central. Siguiendo por el cerebelo. El cerebelo está situado en la fosa craneal posterior al dorsal, al tronco del encéfalo e inferior al lóbulo occipital y ocular. Se encarga de regular el movimiento y la postura, ajustando las salidas de los principios o de los principales sistemas motores. Siguiendo por el mesencéfalo. El mesencéfalo lo encontramos en la parte de aquí y está ubicado en el medio del encéfalo. Regula el movimiento y la estabilidad del cuerpo gracias a su conducto interno. Sigue el puente troncoencefálico, ubicado entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Su función principal es conectar a la médula espinal con el bulbo raquídeo, con las estructuras superiores como los hemisferios del cerebro y el cerebelo. Sigue el bulbo raquídeo, situado entre el puente troncoencefálico por arriba y la médula espinal por debajo. Su función principal incluye la transmisión de los impulsos de la médula espinal al encéfalo. Controla las funciones cardíacas, respiratorias, etc. Y para terminar es la médula espinal. La médula espinal transmite los impulsos nerviosos a los pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones. También la médula espinal es la prolongación del encéfalo. Muchísimas gracias. Esta fue mi explicación sobre el cerebro, parte externa y parte interna, y así fue como me quedó.